Bueno, lo más importante del antes de Sandler creo que era que en hipermembranas nos tardábamos muchísimo en cada proceso de ventas, en procesos eternos que incluso ni siquiera llegaban a cerrarse, o en muchos casos se cerraban de la forma que no era. Por ejemplo, dábamos descuentos que no eran favorables para la empresa y eso pues no está bien. Y el después del entrenamiento en Sandler es que empezamos a lograr un entendimiento y confianza, que creo que es lo más importante en este proceso, en donde la honestidad desarmante en cada paso del método nos ayudó a lograr eficiencia, a lograr cerrar mucho más rápido una venta o descartar un proceso que no iba a llegar a nada, o simplemente saber en qué momento volver a buscar ese proceso. En hipermembranas, después del entrenamiento con Sandler, 6 meses después, logramos triplicar las ventas respecto al año anterior. Eso fue increíble. Pasamos de tener 4 intentos para llegar a un tomador de decisión a 2, o incluso de forma muy directa, en un solo intento llegamos a un tomador de decisiones. Hacíamos todo un proceso con personas que no eran tomadores de decisión. Entonces, cuando haces todo el proceso, llegas hasta la presentación de una oferta y crees que estás en una etapa de negociación y al final te dicen voy a consultarlo con el tomador de decisiones, pues vuelves a empezar otra vez el proceso con otra persona que probablemente sí te va a conectar y luego con y crees que entregando toda la información en todo ese camino vas a llegar a algo y al final pues te demoraste en 4 intentos que no te dieron la información que necesitabas, que te debía dar la persona que realmente tomaba la decisión. Después de Sandler, logramos, aplicando técnicas del método, llegar muy rápido a los tomadores de decisión, lo que hacía que pudiéramos encontrar realmente, por una parte, lo que necesitaban de forma muy eficiente, cuándo lo iban a necesitar, cómo lo iban a necesitar y cuándo probablemente se podía cerrar ese proceso de forma muy honesta. Entonces, pues los procesos se volvieron supremamente rápidos. Pasamos de tener un ciclo de ventas de 6 meses a tener un ciclo de ventas de máximo 2 meses, solo logrando hablar siempre con el tomador de decisión. Un cambio muy importante en el comportamiento del equipo fue tener una guía en cómo prospectar. Nosotros solíamos esperar que nos buscaran. A partir del entrenamiento logramos entender cómo se debía prospectar y cómo podíamos hacerlo de forma muy rápida. Por ejemplo, con una llamada de 2 minutos. Una llamada en frío de 2 minutos podíamos llegar a un tomador de decisión. O sea, ¿cómo poder hacer eso? Inspiró un montón al equipo porque empezaron a ver un resultado muy exitoso y se quitaron demasiadas cosas de la cabeza que les impedía llegar a un tomador de decisión o prospectar o hacer una llamada o una visita a personas que incluso no conocían. Y ese comportamiento de estar muy activo y de saber que entre más lo hagas, pues mejores resultados vas a tener, crea como un ambiente de querer hacer las cosas cada vez mejor y un ambiente ganador adentro de la empresa. Creo que es como uno de los cambios más importantes que he visto en el equipo. Yo creo que un coach tiene una visión mucho más amplia y con más recorrido del método, que hace que cuando le cuentas una historia, cuando le cuentas una situación específica,
en donde sientes que ya hiciste todo lo posible, hiciste lo que tenías que hacer según lo que habías estudiado, él te pone dentro del mismo método un montón de variables que estás dejando de ver, aplicado a casos específicos, y eso empieza a hacerte pensar mucho más rápido en diferentes oportunidades y problemas a los que te vas a afrontar todos los días. Había un proyecto al que llegué, digamos, me llamaron, me pidieron que por favor les recomendara algo pidiendo consultoría gratuita. Me acuerdo mucho de este proyecto porque empieza el proceso desde que empecé a entrenarme en Sandler hasta hace más o menos unos 6 meses. O sea, era un proceso de ventas largo, pero no quiere decir que mi tiempo estuviera, digamos que 100% dedicado a eso. Tuve 5 reuniones en 2 años. La persona que me llamó, que era uno de los tomadores de decisión, era un prospecto difícil, como que pedía, es esos que piden presentación, y me acordé de la presentación fantasma. Entonces yo como ahí la eché, pero llevaba 2 semanas en Sandler, pero logré pasar ahí como al siguiente tomador de decisión. Logré pasar, eran 6 tomadores de decisión. De ahí logré pasar al siguiente tomador de decisión, en mi embudo con cada uno de los personajes, y todos eran personas muy dominantes, que hacían difícil, digamos, que pasar a otro y así. Cuando pude reunirme con todos los tomadores de decisión, ya estaba en la etapa en la que se debía presentar la oferta. Y cuando estuve en la etapa en la que se debía presentar la oferta, se presentó, se sustentó, se hizo el acuerdo previo y ellos tenían una reunión después de esa oferta. Me llamaron, solo llaman a una persona a negociar en general. Me llamaron a la negociación hace 6 meses, me llamaron y estaban los 6 tomadores de decisión. Y me dicen, queremos trabajar contigo, nos ha parecido muy bueno todo el proceso, creemos que ustedes son la empresa que debería estar haciendo las impermeabilizaciones de este proyecto, pero están 30% por arriba de su competencia, y pues es un proyecto de casi 2.000 millones de pesos. Tienen que bajarse. Entonces acabábamos de retomar también algo de Sandler, y me acordé de la pregunta de, oye, hasta el momento, o sea, volví a hacer como o sea, ¿cómo se dice? Como un resumen de todo lo que había pasado en este año y medio, más o menos, y todos sí estamos de acuerdo. Entonces nosotros en esa época también hablamos del presupuesto y estábamos en este rango y seguimos en el rango, pero hoy me dices que mi competencia está mucho más económico. Eso quiere decir que si es por ese motivo que hoy están reevaluando, yo ya no soy una opción para ustedes. Entonces todos como, no es eso, solo quiero que lo pienses, solo quiero que tal, que hay muchas personas interesadas en el proyecto, hasta que logramos cerrar una negociación pues muy amable. De todos modos, yo tenía un porcentaje mínimo de descuentos, que decían que mi competencia estaba al 30% por arriba, y yo tenía para dar un 1.5% de descuento, que les dije sinceramente, esto es lo único que puedo hacer, pero si ustedes se sienten completamente cómodos con la competencia, pues ya acá no puedo hacer absolutamente nada más. Y pues firmamos contrato al final. Sandler ha impactado mi negocio en ventajas económicas. Hemos crecido un montón en ventas, hemos crecido un montón en márgenes,
hemos aprendido a cerrar negociaciones sin tener que poner en desventaja o en riesgo los proyectos económicamente. Eso ha sido el impacto más importante de Sandler en el negocio. Y personalmente creo que me enseñó a escuchar. En Sandler pasa que uno en un principio parece difícil, pero uno tiene que escuchar el 70% y hablar solo el 30%. Y aunque en un principio parece muy difícil, después ya no puedes hacerlo de otra forma, porque es impresionante todo lo que te llevas y logras entender a las personas cuando escuchas, entiendes las intenciones y las lecciones y todo lo que te puede sorprender, ponerle atención a alguien y escucharlo.